Bien, supongo que ya sabes cómo manejar Jupyter Notebook. Yo ya te anexé varios videos, cómo descargarte la herramienta, cómo correrla, cómo iniciarla y cómo crear lo que es un documento. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Fíjate dónde vos te vas a parar, cuál va a ser tu directorio de trabajo, tu marco de trabajo, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a trabajar con lo que sería el cifrado inverso. Primeramente voy a colocar el título, ¿sí? Porque yo después me olvido. Vos le podés decir como quieras. Yo le voy a colocar cifrado inverso. Hay un tipo de algoritmo que ya está en internet. Sí, el algoritmo lo creó, si mal no recuerdo, un estadounidense, un canadiense. Es muy conocido para implementar justamente este cifrado inverso. Y no solamente eso, sino que tiene código bastante limpio. Pero yo le hice una variación a este algoritmo, ¿sí? Entonces vamos a implementar justamente eso. Como yo lo voy a escribir, vos fíjate si querés modificar algo, lo modificás a una variable o lo que fuese, lo haces de tu forma. No hay ningún tipo de problema en eso, ¿sí? Simplemente que te quedes con el concepto de cómo funciona y justamente mi objetivo es explicarte el funcionamiento, no simplemente escribir líneas de código, sino explicar el funcionamiento de ese algoritmo. Entonces vamos a crear una variable, yo le voy a llamar mensaje, y esto va a ser igual, por ejemplo, a una cadena de caracteres X, la que vos quieras. Seguidamente de esto, vamos a crear otra variable que yo la voy a llamar auxiliar. Esta va a ser la variable en la cual va a almacenar posteriormente, cuando nosotros implementemos lo que sería el cifrado inverso, vamos a tener que hacer uso de esta variable. Así que yo le voy a llamar auxiliar, ¿sí? Vos, como te digo, llamala como quieras. Y va a ser indefectiblemente una cadena vacía. Después, seguidamente, yo voy a implementar una variable que la voy a llamar i. Esa variable va a ser justamente la posición que vamos a utilizar dentro de nuestro algoritmo de cifrado, ¿sí? Y a su vez va a contener la cadena total de este mensaje, de esta cadena de caracteres, y vamos a tener que restarle 1, y ahora te voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces, con la función len obtenemos la longitud de, en este caso, la variable mensaje, ¿sí? Que es nuestra cadena de caracteres. Y le vamos a restar 1. Ahora, cuando escribamos todo el código, te voy a explicar por qué. Los espacios pertinentes. Y ahora viene la lógica. ¿Sí? Vamos a escribir un while en el cual va a estar comprendido siempre y cuando que i sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Si cumple que i es mayor o igual a 0, se va a estar ejecutando nuestra lógica de texto cifrado inverso. Es importante tener en consideración, acá tenemos la longitud de toda esta cadena, o sea que ponerle que son unos 30 caracteres, ¿sí? Así que esto se va a estar ejecutando 30 veces según nuestra lógica para obtener en la salida justamente ese mensaje cifrado. Entonces en este caso vamos a implementar lo que es la variable auxiliar. Repito, si no entiendes algo de código, espera que te lo voy a explicar cuando termine de escribirlo. Entonces vamos a llamar nuevamente a nuestra variable auxiliar. Vamos a sumar lo que sería la longitud tal que nosotros escribimos acá de nuestro mensaje, ¿sí? O sea que estaríamos agregándole una posición de nuestra cadena de caracteres. En este caso, i, ¿sí? Sin las comillas acá. Y bueno, esto se va a tener que ejecutar indefectiblemente uno tras uno, ¿sí? Un salto tras un salto, pero en este caso de forma inversa. En vez de que i se sume, i más 1 se va a tener que restar para que se termine de leer toda la cadena. Y después podríamos imprimir con un print, ¿sí? Se me ocurre, la variable auxiliar, que es la que va a contener justamente esa cadena inversa. Bien, si esto lo ejecutamos, acá tenemos un error, nos comimos los dos puntos, ¿sí? Si esto lo ejecutamos, shift enter, ahí tendríamos nuestra cadena cifrada. Bien, perfecto, esto lo escribimos. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento real? Porque seguramente te estarás preguntando muchísimas cosas. Yo te lo voy a intentar explicar de la mejor forma posible, o mejor dicho, como yo lo entiendo. Espero que esto quede. Acá tenemos nuestro mensaje, en este caso descifrado, nuestro mensaje de texto plano. Estamos creando otra variable llamada auxiliar, que va a ser la que vamos a utilizar en nuestra lógica, y a su vez otra variable llamada i, que va a almacenar lo que es la longitud del mensaje menos 1, ¿sí? Ahora vas a preguntarme seguramente por qué menos 1. Bueno, acá tenemos nuestra cadena de caracteres y acordate que siempre cuando se almacena una variable, al finalizar la variable vas a tener que tener indefectiblemente otro carácter que no es visible, en este caso para un salto de línea, ¿sí? Entonces, imagínate que nuestra longitud total de esta cadena sean 30, 40 caracteres, imagínate que sean 30, ¿sí?
Si vos le restás 1 te quedan 29. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el texto comenzaría a leerse con toda la lógica desde la T y se comería la O. Pero acá no hay 30, hay 31, más el salto de línea que yo te dije, que va después de la O. Entonces ese salto de línea se le va a sacar y va a comenzar a leer desde la O. ¿Sí? Desde la O. Bien, acá tenemos entonces, imagínate, dijimos 31 caracteres, pero se queda con 30, que es la longitud total de la cadena. ¿Sí? Se va a almacenar acá. Ese numerito, ¿sí? Es simplemente como si yo tuviese acá el numerito. El comentario en Python es así, 30. ¿Sí? Simplemente como si tuviese el numerito. Entonces acá, en el while, en la parte lógica, va a preguntarse esto si 30 es mayor o igual a 0. 30 es mayor o igual a 0, sí. Lógicamente, 30 es mayor o igual a 0. Entonces entra en lo que sería el while. Mientras 30 sea mayor o igual a 0, va a ejecutarse todo esto. ¿Y cómo es esta lógica interna del while? Bueno, muy sencilla. La variable auxiliar va a tener este mensaje vacío, va a tener esta cadena vacía, no tiene nada, y va a almacenarse esa cadena sobre la misma variable y se le va a sumar lo que es la posición del mensaje, en este caso definida a través de i, que i sería 30. Entonces voy a obtener el carácter en la posición 30. ¿Cuál es el carácter en la posición 30? El carácter en la posición 30 es la O. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener una O. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener una O. Entonces, cuando yo tengo la O, se va a almacenar en la variable auxiliar. ¿Sí? La variable auxiliar es una cadena de caracteres, por ende voy a tener una O. Seguidamente nuestro algoritmo lo que va a hacer es decrementar, no incrementar, ojo, decrementar, o sea que va a bajar la cantidad de posiciones que tiene nuestra cadena. Ahora en vez de tener 30, va a tener 29. ¿Estamos de acuerdo? Sale de esta última línea y se ejecuta nuevamente el while. Y ahora la variable auxiliar mantiene lo que sería el carácter O. Y ahora la i no vale 30, la i vale 29. Entonces, 29 es mayor o igual a 0, sí, es mayor o igual a 0. Perfecto, caemos en esta variable auxiliar que va a ser igual a O y se le va a sumar la O de la variable auxiliar más el carácter de la posición 29. Y el carácter de la posición 29 es la t. Entonces esto va a ser igual a t. Así sucesivamente hasta que lleguemos a 0. ¿Sí? Que 0 vendría a ser justamente la primera posición de nuestra cadena, que sería la E mayúscula. Y así funciona, fíjate, es un bucle cíclico, ¿sí? Sería X, después viene la E, después viene la T mayúscula, será un espacio, la E, después la D, otro espacio y así sucesivamente. Y fíjate que tenemos esto en la misma salida. Así que acá tendríamos un texto cifrado de forma inversa. Esa sería la lógica de nuestro algoritmo.